Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Damos inicio al curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Hoy es martes 31 de agosto de 2021 y este es el grupo segundo año F. Vamos a pasar lista. Este es el tercer día de clase. Vieron que les dije que eso se va rapidito. 31 de agosto 2021. Perfecto. Aldair Aguilar. Presente, Parece profesora. que entró. Sí, acá. Ajá, Aldair Aguilar. Arenas Melanie. Presente, profesora. Eric Cajar. Presente, profesora. ¿Dónde estás, Eric? Aquí, profesora. Bien, ya te vi, ya te vi. Geraldine Campaña. Yulisa Presente. Carvajal. Presente. Analida Castillo. Presente, profesora. ¿Dónde está? Ya, ¿dónde estás, Analida? Allá te Aquí. vi, allá te vi. Cristian Castillo. No está. Catherine Castillo. Presente, profesora. Muy bien. Salvatore. Yaremis Presente. Concepción. Presente, profesora. Muy bien. Carlos Correa. Brilla por su ausencia. Carla Cruz. Buenos días, presente. Hola, hija, buenos días. Elibet Cruz. Presente, profesora. Elizabeth Díaz. No está. Luz Echevers. No está, y esta es la tercera clase, va a poner retirada. Cuando yo digo así, corren de una vez a la clase siguiente. Retirada, pues ya son 3 clases seguidas que no ha venido. Rodelio. Brilla por su ausencia. Liselka Gómez. Esta es otra niña. 3 ausencias seguidas, va a poner aquí, retirada. González Ángela. González Abnel. Irigoyen y Diana. Moreno Jaistel. Presente, profesora. Navarro Christopher. Presente, profesora. Ramesh. Presente, profesora. Sofía Peñalosa. Esta gente le voy a poner así retirado. Tienen 3 clases seguidas, no vienen. Nazaret Pineda. Jessibel Quintero. Presente, profesora. Yusbielis Rangel, perdón. Yusbieli, no está. María Rivas. Gisenit Rodríguez. Sanjur Kimberly. Buenos días, profesora. Buenos días, hija. Santo. Alexis Santana.
Cristel Solís. Nancy Bel Torres. María Vargas. Presente, profe. Muy bien. Vamos a iniciar nuestro curso. Permítame compartir pantalla. A ver. Vamos aquí. Esto se pone interesante. Bien, ¿está viendo lo que está en la pantalla? Sí, profesora. Muy bien. Vamos a empezar hoy con la primera parte de las teorías de las consecuencias jurídicas del delito. Y dentro de las teorías de las consecuencias jurídicas del delito vamos a ver las penas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy nuestro conversatorio académico va a girar en torno a 3 preguntas. 1. ¿Cuál es el concepto de pena? 2. ¿Cuáles son los elementos de la pena? 3. ¿Cuáles son las fases de la pena? Momentito. Bien. ¿Qué pasa con la pena antes de irnos al concepto? La teoría de las consecuencias jurídicas del delito, ¿qué me implica? Todo acto genera un resultado. El resultado implica una consecuencia que puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando el acto que yo realizo genera una consecuencia negativa, yo tengo que ver entonces cuál fue la naturaleza de ese acto. Si la naturaleza de ese acto es ilícita, es decir, está entre las conductas que el Estado a través del derecho penal ha prohibido, quiere decir que yo incurrí en la comisión de una figura delictiva. Y esa consecuencia jurídica que trae consigo el acto va a representar para esa persona quien lo realizó, que se denomina sujeto activo, ya sea en calidad de autor o en calidad de cómplice. Cómplice quiere decir el partícipe, le va a generar la restricción de un bien jurídico, que principalmente es la libertad de tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Que la consecuencia jurídica aplicable o la consecuencia jurídica que generó su conducta fue una pena. Explíqueme, profesora, la teoría de las consecuencias jurídicas del delito implica analizar y estudiar el resultado de las conductas ilícitas ante la autoridad. Esas consecuencias jurídicas del delito pueden ser de 2 clases: pena o medida de seguridad. Profesora, ¿y qué depende que sea pena o medida de seguridad? Depende de quién fue la persona que lo realizó, no por si es importante, si es un presidente, si es una persona millonaria, si es una persona pobre, no. Dependiendo de qué nos arroje uno de
de los elementos fundamentales en la comisión de una figura delictiva, que es la imputabilidad. Usted sabe que la imputabilidad está vinculada con la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Es el nivel de reprochabilidad que se le puede hacer a un individuo por la supuesta comisión de un hecho punible. En palabras sencillas, es el nivel de responsabilidad penal que tiene un individuo que ha incurrido en la comisión de una figura delictiva, la cual ha quedado debidamente evidenciada, no solamente la conducta realizada, sino el vínculo, el nexo existente entre esa conducta y la persona que la realizó. Eso es la culpabilidad. Y un aspecto importante para determinar la culpabilidad es la imputabilidad. Usted recuerda que estudiamos que la imputabilidad es la capacidad de comprender, de analizar la magnitud del acto que se está llevando a cabo. O sea, entiendo en el momento que lo realizo que eso que estoy realizando no es correcto. Está prohibido por la ley y yo lo estoy entendiendo. Y aun así que lo entiendo, tomo la decisión de realizarlo, de llevarlo a cabo. Eso es la imputabilidad. Y esa imputabilidad tiene aspectos que nosotros estudiamos el semestre pasado. Uno de ellos es la salud mental que debe tener el individuo al momento que está realizando el hecho punible. Ese es uno. Dos, la edad que debe tener el individuo, es decir, debe ser mayor de edad, tener 18 años. Ahora no empiece a perder el bosque por un árbol, sí, pero lo que pasa es que hay menores de edad, claro, y hemos hablado de la ley de responsabilidad penal del menor de edad. Y los grupos etarios. Esas son las excepciones a la regla. En principio, la mayoría de edad, que es a los 18 años en Panamá, es lo que le permite a un individuo ser imputable. Y si es imputable y cometió la figura delictiva, entonces a él se le aplicará una pena. Si es inimputable y él cometió la figura delictiva, entonces se le aplicará una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque las consecuencias jurídicas que existen en Panamá son de dos clases, denominadas penas y medidas de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces utilizamos pena como sinónimo de sanción. ¿Se fija? Pero hay una diferencia entre pena y medida de seguridad. Ambas constituyen una sanción. ¿Y la sanción qué es? La consecuencia jurídica del delito. Ahora, ¿qué se entiende por pena o cuál es el concepto de la pena? Acuérdense que nuestra clase del día de hoy gira en torno a estas tres preguntas. ¿Cuál es el concepto de pena? ¿Cuáles son los elementos de la pena y cuáles son las fases de la pena? El concepto de la pena. La pena, en términos sencillos, consiste en la restricción. Primero, la pena es una consecuencia jurídica del delito que aplica el juez una vez que se haya evidenciado el nivel de responsabilidad penal del o los sujetos activos. Y esto implica que el responsable de la comisión de un hecho punible debe cumplir con determinados deberes u obligaciones que el Estado le establece, que el Estado le impone. ¿Qué es la pena? Es una consecuencia jurídica del delito
que implica una sanción de naturaleza penal, la cual se manifiesta a través de la restricción de bienes jurídicos de aquella persona que se evidenció su nivel de responsabilidad en la comisión de un hecho jurídico. Eso es la pena. ¿Qué pasa con la pena? La pena tiene elementos, la pena tiene fases, elementos. Para que nosotros veamos las fases de la pena, nosotros tenemos que identificar primero sus niveles. Tiene un nivel fáctico y un nivel normativo. Fíjese, no haga paseos mentales. Para yo identificar las fases de la pena, yo tengo que identificar en qué nivel está. Hay dos niveles de la pena, el fáctico y el normativo. Vamos a empezar con el normativo. El normativo, ¿a qué hace referencia? A la pena como estructura de la norma jurídica penal. Recuerde que en principio una norma penal completa e incriminantes, que es la que estamos estudiando, tiene dos partes. Una es el tipo penal, que es la parte de la norma en la cual se describe la sanción penal, y otra es la punibilidad, que es la parte de la norma que describe en qué consiste la sanción. Entonces, en ese nivel, la norma jurídica es de carácter normativa y su fase es de intimidación legal en el nivel normativo. Intimidación legal, ¿por qué, profesora, en el nivel normativo? Porque, bueno, los expertos señalan que solamente por estar la norma, por estar la sanción, perdón, la pena, por estar la pena en la norma jurídica, eso va a intimidar a las personas, es decir, las va a amedrentar, es como una amenaza. Mira, si tú robas, fíjate lo que te va a pasar, mira los años de prisión que te esperan, si tú matas, si tú violas. Entonces, ese nivel normativo de la sanción, llamada pena, cuando está en la norma jurídica donde me establece el mínimo y el máximo, me va a indicar la primera fase de la norma, la primera fase de la pena, que es la intimidación legal. El nivel fáctico es cuando ya el sujeto activo realizó la conducta ilícita. Ya el sujeto activo mató, ya el sujeto activo robó, ya el sujeto activo incurrió en el enriquecimiento ilícito, ya el sujeto activo cometió peculado. Entonces, aquí entran dos fases de la norma penal. Vamos a ponerla aquí. Dos fases de la norma de la pena, perdón, dos fases de la pena. Uno, la individualización de la pena o momento judicial. Todo esto entra con el nivel fáctico. En el nivel normativo solamente la pena es una intimidación legal. Solo es la fase de la intimidación legal. ¿Por qué? Porque es cuando la pena forma parte de la punibilidad, de la estructura de la norma penal. Pero cuando está en el nivel fáctico, quiere decir que ya la persona cometió el delito. Ya la persona se le ha iniciado un proceso penal, entonces inicia la segunda fase
de la pena, que es la individualización de la pena o momento judicial. En esa individualización de la pena o momento judicial, que lo vamos a ver nosotros en su momento, estamos ante una situación de naturaleza procesal penal. Y yo le decía a mis alumnos de la clase pasada que este es uno de los puntos que evidencia que el derecho procesal penal forma parte del derecho penal, que no se excluye uno del otro. El derecho procesal penal, con el perdón de los expertos, no es una ciencia, es una disciplina que forma parte de la ciencia jurídica denominada derecho penal, porque el derecho penal es quien activa el derecho procesal penal. ¿Dónde se activa? Inmediatamente con la individualización de la pena. Pero los aspectos que el juez va a tomar en cuenta para hacer esa dosimetría de la pena, esa individualización de la pena, que no es más que establecer la penalidad. Oye, todo lo que yo estoy hablando aquí, y si no es porque Salvatore me dice, nadie me dice que solamente se veía la página web y no el PowerPoint. Yo no les puedo creer. Oye, qué horror. Profesora, yo cuando empecé a escuchar el tema de que, pero ya está como introduciéndose el tema y fue abriendo desde su página. Y yo me di cuenta, pero todo esto es lo que está explicando. Entonces, por eso no sabía si está introduciendo el tema o si, o cómo se dice, o si ya estaba tocando el tema, pero ya estamos, mire, el abogado tiene, gracias Salvatore, el abogado tiene que estar mosca, tiene que estar chispa, no puede estar viendo para ver si la Virgen me habla y si se movió la nube de un lado para otro. ¡Qué horror! Gracias, Salvatore. Bien, entonces, fíjense que todo está aquí señalado. Y siempre le pregunto, ¿se está viendo? Pero dije, ya yo no voy a preguntar más porque son universitarios, pero veo que tengo que seguir preguntando. Bien. Les hablé de las 3 preguntas básicas del tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? La primera parte de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Y el conversatorio gira en torno a 3 preguntas. ¿Cuál es el concepto de pena? ¿Cuáles son los elementos de la pena? ¿Cuáles son las fases de la pena? Explicamos el concepto de la pena. Y estábamos hablando de las fases de la pena, pero yo les decía a ustedes que para nosotros poder advertir las fases de la pena, tengo que identificar los niveles de la pena, el nivel fáctico y el nivel normativo. Entonces, estábamos hablando que en este nivel normativo estamos en la fase de intimidación legal de la pena. En el nivel fáctico, que es cuando la persona ya ha incurrido en la comisión de un hecho punible, iniciamos entonces la segunda fase de la pena. ¿Cuál es la segunda fase de la pena? La individualización de la pena o momento judicial. Y yo les decía a ustedes que esta fase es de naturaleza procesal penal y que a través de esta fase nosotros podemos evidenciar desde el punto de vista doctrinario, académico, que el derecho procesal penal forma parte del derecho penal. Porque les decía yo que, con perdón de los expertos, el derecho procesal penal no es una ciencia. El derecho procesal penal es una disciplina y forma
parte del derecho penal. Muchos procesalistas se mostrocean y tuercen boca y se azotan por las paredes y se desgarran las vestiduras cuando escuchan esto, pero esa es la realidad. Y otros penalistas que se quedaron en la época de Matusalén tampoco admiten que el derecho procesal penal forma parte del derecho penal. Y usted escucha penalistas que dicen, ay, pero es que yo soy penalista, yo no sé nada de procesal penal. Rompa el título y bótelo. Bien, entonces, esa individualización de la pena, ¿por qué usted dice, profesora, esto? Porque resulta que ese acto de naturaleza procesal, que también se le denomina dosimetría de la pena, y es aquí donde logramos la penalidad, porque la pena en sentido amplio recibe el nombre de punibilidad porque tiene un mínimo y un máximo. Si usted se va, por ejemplo, al artículo 131 del Código Penal, y aquí tiene que andar con un código, yo no quiero gente mirando para el techo ni haciéndose así el cabello, no. Usted va a ver cualquier artículo. Vamos al 136, que siempre me dice, usted siempre y el homicidio, porque es lo más fácil para que ustedes entiendan. Cuando una persona está aprendiendo derecho penal. Ahí le dice en el 136, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Usted ve ahí un mínimo y usted ve ahí un máximo. ¿Eso qué es? Esa es la punibilidad. Esa es la pena en términos generales. En la individualización de la pena, que es un proceso de naturaleza procesal penal, el juez va a decidir según las piezas procesales, lo que él encuentre en el expediente, él va a decidir si pone 4, si pone 6 o qué medida o qué tiempo debe él aplicar, debe él poner. Entonces, en esa individualización de la pena, ¿cuáles son los aspectos penales que él tiene que identificar? Los que establece el famoso artículo 79, que yo les he dicho hasta la saciedad, tatúeselo en la mente. Ese artículo 79, más que el artículo que señala las garantías penales. El principio de la no analogía quiere decir que los casos no se pueden ver porque se parece, no se puede decidir porque se parece a otro caso que yo ventilé y entonces voy a administrar justicia igual. ¿Cuál es lo que en realidad nos explica la prohibición del principio de analogía? Este artículo 79, porque nos señala los puntos que yo tengo que tomar en cuenta y me habla de las condiciones de modo, tiempo y lugar, los aspectos subjetivos y objetivos, todos los antecedentes del sujeto activo, cuál fue su comportamiento antes, durante y después de la comisión del hecho punible, entre otras cosas. ¿Qué quiere decir? Que cada persona comete una figura delictiva en forma distinta. Y yo le pongo el ejemplo. A ver, viene Salvatore con un arma de fuego, le da un tiro certero en el centro de la frente a Ramech y lo mata. Viene Rodelio y arrastra a María por toda la carretera panamericana. La amarra en la parte de su carro, en la parte de atrás del carro, y va manejando a toda velocidad y la arrastra. Y queda acá, le sale una pierna por un lado, el brazo por el otro. ¿Qué pasó allí? Murió María. En el ejemplo anterior, murió Ramech. Hay 2 homicidios. ¿Yo los puedo sentenciar de la misma manera? No, porque hay
situaciones que me va a indicar ese artículo 19 que son distintas. A lo mejor Félix es un sicario y lo contrataron para matar a María. A lo mejor Salvatore y Ramesh formaban parte de un cartel. Y Ramesh le hizo un tumbe de droga a Salvatore. Y Salvatore fue a decirle, oye, ven acá que yo tengo que hablarlo aquí contigo. Págate. Y le dio un tiro. Aunque es la misma figura delictiva, el homicidio, las circunstancias y las situaciones no son iguales. Por eso no se aplica el principio de analogía. Y eso nos lo explica muy bien el artículo 79, la individualización de la pena o momento judicial. ¿Por qué se llama momento judicial, profesora? Porque ese es el momento en que el juez dicta sentencia. Él va a venir y va a tomar su expediente, a ver qué es lo que hay aquí. Voy a analizar lo que hay aquí para dictar sentencia. Para ver qué pena le tengo que aplicar, qué penalidad le tengo que aplicar. La tercera fase, que también está vinculada con el nivel fáctico, es el periodo de cumplimiento o ejecución penitenciaria. Aquí el juez ya estableció la penalidad, ya le puso 4 años, 3 años, 8 años o 50 años si se fue en concurso de pena. En concurso de delito, perdón, en concurso de delito. Y él va a tener que ir a un establecimiento a cumplir con la imposición de esa pena. Y va a un centro penitenciario. Entonces, pasa a manos del sistema general penitenciario bajo la supervisión del juez de cumplimiento. Ya el juez de conocimiento dictó la sentencia. Ya. Ahora entra en escena el juez de cumplimiento y el sistema general penitenciario. ¿Cuáles son los elementos de la pena? Los elementos de la pena tenemos 7, por ejemplo, imposición de un mal por otro mal cometido. El sujeto activo, agente o victimario, todas esas palabras son sinónimos, comete un delito. Ese delito, en palabras sencillas, trajo como consecuencia la violación, la transgresión, la merma del bien jurídico de la víctima. Puede ser la vida, el honor de la persona, puede ser la libertad e integridad sexual, puede ser el orden jurídico familiar, puede ser la administración de justicia, la administración pública. Y él a cambio va a recibir una pena que también le va a disminuir un derecho, un bien jurídico tutelado. Otro de los elementos, la proporcionalidad entre el delito y la pena. Otro elemento, se privan bienes tales como la libertad de tránsito en principio. Esta pena está determinada abstractamente en el precepto legal. ¿Qué quiere decir eso, profesora, abstractamente? Que está establecida con un máximo y con un mínimo. Porque no se saben las condiciones en que se va a dar ese hecho y que el juez tendrá que tomar en cuenta qué pena va a aplicar. El objeto fundamental está en la culpabilidad del sujeto. Dependiendo de la culpabilidad del sujeto, se le aplicará la pena. Otro elemento es una retribución directa por el hecho punible realizado. Y otro elemento es el aspecto de legalidad. Debe estar descrita
en la norma penal. ¿Cuáles son las características de la pena? La pena es un mal. Nadie dice, ay, qué bien, me pusieron una pena, voy para la cárcel. Créame que no. Usted amenaza a la persona que te voy a demandar civilmente y la gente se ríe. Pero cuando la persona sabe que usted le puso una querella, es decir, una demanda penal, créame que la persona agarra su scooter, su escoba voladora, busca abogado, busca contacto, saca a la gente hasta debajo de las piedras. El mal es combinado e infligido. Es un mal a título de retribución. La retribución es por el delito causado. Ese mal que se le aplica, no se le aplica como decimos nosotros en el buen panameño la bulla de los cocos. No. Lleva un proceso. Hay que seguirle el debido proceso. Su aplicación debe seguir los lineamientos del ordenamiento jurídico. Por eso es que usted ve que si no se sigue los aspectos que contempla el debido proceso, las pautas que marcan la norma jurídica, ese proceso puede ser declarado nulo y se cae el proceso. La pena debe reintegrar el orden jurídico injuriado. Es decir, esto que me indica que al imponer la pena como una sanción, la persona que incurrió el delito debe decir, no, yo tengo que respetar las normas y esto ya me quedó de experiencia. Hay algunos que no se rehabilitan ni nada, nunca. Pero deben decir, esto me queda de experiencia y no lo vuelvo a hacer. 2, la persona que no ha cometido delito y ve que la autoridad sí lo aplica, debe decir, no, esto que yo estoy viendo es mejor que yo no incurra en ninguno de estos actos. Fíjense, muchos me preguntan, ya voy a dejar de compartir, profesora, y eso lo vamos a ver en la individualización de la pena como tal. Muchos me preguntan, pero profesora, dígame, y yo hice un programa al respecto. ¿Cómo yo establezco, está bien, Analida, cómo yo establezco la pena? ¿Existe alguna tabla? ¿Existe alguna operación matemática? Y yo les digo a ellos que la tabla que existe es esa, la del mínimo y la del máximo. No es que existe una operación matemática para establecer el máximo y el mínimo. Hay operaciones matemáticas cuando se establece bien. Si hay un agravante, en las agravantes, que si hay que aplicarle el tercio o si hay que aumentarle el doble del mínimo y que no se supere el máximo de la pena. Entonces yo me tengo que ir a la misma figura delictiva. Y en esa figura delictiva analizar cuál es el mínimo y cuál es el máximo y establecer los porcentajes. Yo quiero que usted vea en el canal YouTube, independientemente que yo lo voy a pasar aquí, la individualización de la pena parte 1 o parte primera o primera parte. Yo lo voy a dar aquí lo voy a dar mañana, que tenemos 2 horas. Sin embargo, quiero que si tiene la oportunidad hoy, lo vea. Si no lo ve hoy, lo tiene que ver mañana, pero en esta semana lo tiene que ver y tengo que ver ahí, para la redundancia, su nombre y su grupo. ¿Ok? El que usted vea y deje siempre en la cajilla de comentarios su nombre, su grupo y la fecha, eso le tapa a usted cualquiera falla que usted tenga, cualquier desventaja que tenga en el semestre. Porque eso me está diciendo, profesora, yo tengo interés de estudiar, pero tengo un inconveniente que me imposibilita tal cosa. Pero yo estoy aquí
siguiendo todas mis clases. Porque no crea que yo no entiendo las situaciones personales de cada uno. Lo que pasa es que soy la profesora y aunque yo soy profesora, mamá, psicóloga y de todo con los alumnos, pero tengo que ponerme firme para que usted pueda aprender. Yo quiero que usted entienda eso. No es lo mismo cuando el estudiante está en primaria, secundaria que en la universidad. Es una cosa muy delicada porque usted se está formando para su carrera. Bien, con esto que hemos estructurado, las generalidades de la pena. Mañana vamos a ver todo lo que tiene que ver con la individualización de la pena y las clases de pena. Faltan todavía varios minutos y vamos a hacer, que lo he hecho en el grupo ayer, y lo quiero hacer con ustedes porque es importante. Yo quiero que ustedes me digan, quiero hacer un debate sobre en este instante, pena de muerte, cadena perpetua y castración química. ¿Usted cree que el derecho penal científico debe tener estas tres sanciones, estas tres penas, sí o no y por qué? Y empiezo a anotar aquí. El primero que levantó la mano fue Christopher. Fíjese, ayer hubo una conferencia, después Santo, después Catherine. Santo, Catherine, Eric, Ramech y Geraldine. Geraldine Campaña. Ayer hubo una conferencia del feminicidio. Yo les dije que eso no era obligatorio, eso no le bajaba a nadie puntos por no asistir. Todavía no me ha enviado el diagramador, el evento que yo lo voy a colgar en mi canal YouTube. Pero sé que aquí fueron unos estudiantes. Entonces van a escribir en el grupo de WhatsApp los estudiantes que fueron y yo lo voy a corroborar con el video cuando me lo entregue el diagramador. ¿Ok? Bien. A ver. Y la lista, Salvatore, se la van a pasar a Salvatore y tú eres el que me mandas en el grupo de WhatsApp para que no estén así disparados. ¿Me expliqué, Salvatore? Sobre la lista de los quienes asistieron al conversatorio. Ayer al evento, exacto. Okay. Al evento. Los que no asistieron, nada pasa, nada, absolutamente nada. Bien, empezamos con Christopher. A ver. Bien, profesora. Después de Campaña Valdairi, si no tienes tiempo, si no alcanza el tiempo, escribe en el WhatsApp de aquí, en el chat del Zoom. Ajá, Christopher, discúlpame. Sí, profesora, yo pienso que las penas deben ser proporcionales al daño. En este caso, si estamos hablando de una persona que cometió el delito de asesinar a otra conscientemente, como usted decía, y es un acto punible, y dependiendo de la gravedad del daño, debe ser también la gravedad de la pena. Digo, no podemos regresarle la vida a la persona que fue asesinada, pero sí podemos castigar a la persona que lo hizo, que es lo que sucede en muchos estados de los Estados Unidos, que las personas que asesinan a sangre fría pues son condenadas a pena de muerte. Y sobre el punto de la castración química, pienso lo mismo, que ya es irreversible el daño que se le hace a una persona, mujer, hombre, niño, niña,
Cuando se le abusa sexualmente, su integridad sexual pues, es prácticamente rompida y no podemos echar el tiempo hacia atrás. Así que lo que podemos hacer es hacer un daño proporcional, perdón, hacer un castigo proporcional al daño que se hizo. En este caso, castrarlos, darles cadena perpetua y este tipo de penas. En conclusión, no podemos sanar a la persona que pues, fue agredida sexualmente o darle la vida de nuevo a la persona que murió, pero sí podemos castigar proporcionalmente a la persona que hizo el daño. En este caso, pues, darle pena de muerte si asesinó a sangre fría o castrarlo químicamente si violó o abusó de alguien. Esa es mi opinión. Muy bien, Christopher. Santos. Por mi parte, profesora, también debo de decir lo mismo que dijo mi compañero Christopher. Sin duda alguna, debe de darse un castigo proporcional al acto cometido, porque ha habido muchos casos donde las personas, por ejemplo, violan menores de edad, violan infantes y luego le ponen una pena que no está acorde al delito que cometió y sale y sigue cometiendo el mismo acto atroz. Entonces, siento que debería de darse una pena proporcional a su acto. En este caso, pues castrarlo químicamente. De igual forma con las personas que andan asesinando a sangre fría a los ciudadanos panameños. Muy bien, Santos. Sigue Caterín. Sí, buenos días, profesora. Yo estoy totalmente de acuerdo con mis dos compañeros anteriores. A mi criterio no creo en la cadena perpetua, pero sí considero en la pena de muerte y en la castración química. La pena de muerte porque tendríamos que reformar el sistema que tenemos ahorita, ¿no? Penal, porque también tenemos que velar por las garantías de estas personas acusadas. Yo estoy de acuerdo en la pena de muerte porque lo que buscamos es resarcir el daño. Si bien es cierto, como mencionaron mis compañeros anteriores, una persona muerta ya no se le va a poder traer de vuelta a la víctima, pero hay que evaluar un poquito más. Entonces, la castración química, para ponerlo un poquito extremo, sería el daño que hacen los pedófilos a los niños, considerando que estas personas tienen un problema psicológico, ya que ellos ven a estos niños como presas o adultos, o sea, ellos no tienen la distinción entre que es un niño o que es un adulto. Entonces, yo considero que aquí ya como la persona o el objeto activo no puede controlar sus impulsos, yo estoy de acuerdo que se le haga la castración química. Gracias, Muy profesor. bien. Sí, Eric. Eric. Es el micrófono, Eric, que no... Dice que tiene problemas con el audio, profe. Ah, bueno, está bien. Va a emitir la escrita. Está bien, está bien. Y yo la leo, está bien. Yo la leo aquí en voz alta. Mientras escribe Eric, vamos con Ramech. Bueno, profesora, mi opinión acerca de este tema que encierra otros test que usted bien mencionó, que sería la castración química, la pena de muerte y la cadena perpetua, yo creo que habría que valorar cuál es la finalidad en sí del derecho penal. Si simplemente es castigar o si es castigar y reformar, o cuál de estas dos se va a mantener según el grado de daño que se haga o según lo que quiere buscar en sí. Con respecto al asunto de la pena de muerte, yo lo veo desde este punto de vista un poco más humanista, si bien también valoro que se ha hecho un daño permanente. No creo que el Estado como tal deba tener la capacidad de acabar con la vida de una persona. Con respecto a la cadena perpetua, pienso que puede ser una medida necesaria en ciertos casos, porque hay individuos a los que ya por la forma que tienen de actuar, es muy difícil que esas personas realmente se reformen o que aprendan a vivir con la conciencia moral de la sociedad. Y en cuanto a la parte de la castración química, sí lo vería como algo necesario. También creo que
es importante ver qué tan efectivo es según las investigaciones científicas que se hagan, y en caso de encontrarle una efectividad idónea, pues se debería aplicar. Muy bien. ¿Campaña? Bueno, empezando que estoy totalmente de acuerdo con Ramesh y con Catherine con relación a lo que hablaron sobre la pena de muerte y sobre la castración química. Sin embargo, creo yo que la castración química es algo que se da cuando la rehabilitación de la persona psicológicamente puede estar en un estatus medio, digo, psicológica, porque esta persona puede tener una castración química, sin embargo, su mente puede opcionar de otras maneras distintas para cometer abusos sexuales a menores de edad o a alguna víctima. Sin embargo, vemos que en China, a las personas que cumplen, que hacen abusos sexuales a menores de edad, son condenadas a pena de muerte. Y sin embargo, en China no hay un nivel grande como en otros países, como lo sabemos. Y con relación a la cadena perpetua, creo que no es, creo yo, mi opinión, de que no es prudente tenerla, porque esa es una persona que nos va a tener dentro de la sociedad y que la vamos a tener hasta que se muera dentro de la sociedad, en la cárcel. O sea que eso no va a ¿cómo le digo? A tener cierta percusión, a tener una persona ahí dentro de la cárcel haciendo nada, porque nunca va a salir, al final no va a rehabilitarse psicológicamente. O sea que creo más bien en la pena de muerte y en la castración química en el caso de que sea algo más en un abuso sexual medio y que la persona tenga una rehabilitación psicológica. Muy bien, aquí escribió, déjeme poner aquí a que la escribió. Vamos a leer lo que puso Cajar. Cajar puso: mi opinión es que no, ya que para mí la justicia debería ser más igualitaria en muchos casos. Estos temas, aunque son temas muy delicados y que asombran por la magnitud del hecho, estos temas son sumamente delicados para aplicarlo cuando nos falta mucha igualdad en la justicia. Esa fue la opinión de Eric Cajar. Muy bien, vamos con Aguilar. Profesora, considero yo que, como mencionó el compañero Ramesh, aquí hay muchas aristas que evaluar. La principal sería ver qué queremos de nuestro sistema penal, si que sea un sistema que se enfoque en castigar o más bien en intentar reintroducir al individuo a la sociedad. Porque si lo vemos desde el caso de castigar, en efecto, las tres penas son completamente viables, porque como mencionaron compañeros anteriores, resarcirían el daño equitativamente con respecto a lo que perpetraron esos individuos. Pero si más bien consideramos en reintroducir al individuo a la sociedad, considero yo que incluso, aunque se tuviese, como bien dijo mi compañero, la pena de muerte, realmente eso no crearía ninguna solución, porque seamos realistas, esa vida ya se perdió, quitar otra no la devolvería. En cambio, a mi criterio, la cadena perpetua permitiría que ese individuo, por mucho que esté en la cárcel, siga siendo productivo si se reforman de manera aceptable, por decirlo poco, los sistemas de reinserción dentro de nuestros penales, hacer que el individuo sea productivo dentro de la cárcel, porque sí se puede, sí hay sistemas de reinserción que funcionan dentro de nuestro país, pero habría que invertir muchísimo más en eso. No se trata solamente de tener al individuo toda la vida metido en la cárcel, sino hacer que sea productivo. Y respecto a la castración química, pues considero lo mismo. Hay varias aristas que evaluar en esto, como por ejemplo el hecho de la estabilidad emocional y psicológica de ese individuo. Si ese individuo prueba que no es estable ni emocional ni psicológicamente, como mencionó la compañera, aunque se le castre,
el individuo podría buscar otras maneras de perpetrar esos mismos daños en la sociedad y volveríamos al mismo ciclo del cual nunca saldríamos realmente. Creo que más bien en lo que hay que enfocarnos es en esa recuperación, eso en lo que yo considero que nuestro sistema está fallando, en hacer que el individuo se vuelva productivo para la sociedad y permitirle así resarcir el daño siendo productivo dentro de la sociedad o incluso fuera de ella dentro del penal. No más bien dando soluciones que a la larga, como mencionó la compañera, pueden volver en un bucle, puede volver a pasar lo mismo, solo que de una diferente manera. Muy bien, fíjense, para concluir, yo les voy a decir algo. Hay figuras delictivas que dependiendo de su violencia, del impacto social que ellos tienen en la comunidad, denotan dos cosas. Uno, el alto nivel de peligrosidad del sujeto activo. Dos, que jamás se van a resocializar, van a poder ser resocializados ni rehabilitados. Si usted tiene tiempo, busque en los documentales de CNN en español o en inglés, si usted habla inglés, a Christiane Amanpour. Christiane Amanpour es una reportera iraní inglesa que trabaja con CNN e hizo un programa hace unos años atrás. Entrevistó a personas que estaban en el corredor de la muerte. Ese corredor de la muerte, ¿qué es? Estaban próximos a ser ejecutados. Se les iba a aplicar la pena de muerte. Y dentro de ellos había un grupo de violadores. Y uno de esos violadores le dijo, usted sabe una cosa, mejor que me matan, mejor que me van a matar. ¿Sabe por qué? Porque esto de estar violando a los niños es un impulso que yo no controlo. Y si a mí no me matan, cuando salgo, vuelvo y violo y mato a un niño. No nos llamemos engaño. Las figuras delictivas, dependiendo del impacto social que ocasiona, ya me va a decir el nivel de agresividad y peligrosidad de las personas. Toda persona que incurre, y con esto concluyo, en la comisión de delitos de naturaleza sexual, está científicamente comprobado, tiene la parte de la agresividad más grande que el resto. Todos tenemos en el cerebro una parte dedicada a la agresividad. Pero las personas que incurren en delitos de naturaleza sexual, los violadores, por ejemplo, esa parte de la agresividad la tiene más grande. No es que anda con un chichón en la cabeza, no. Pero tiene más grande, se nota con el resto de las demás personas. Hay muchos estudios que han hecho en la UNAM. Usted puede accesar a la UNAM a través de mi sitio web y buscar informes neurológicos o artículos sobre el nivel de agresividad del violador. Bien, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Tenemos 2 horas. Entramos temprano, tenga su café, su ciclón, no sé qué es lo que va a tener. No quiero gente durmiéndose, con el que tiene los libros con sus libros, el que no los tiene, bueno, pendiente a lo que está hablando la profesora. Lo que no quiero es que se duerma, no se puede dormir. Y está viendo para ver si la Virgen le habla. Los quiero mucho, Dios los bendiga ricamente. Gracias, profesora. Chao. Hasta luego.